Todos sufrimos miedo, solo que hay personas que saben gestionarlo y hay otras personas que se dejan inundar por él y se quedan totalmente paralizadas. Y lo último que queremos del miedo es que nos paralice, porque si tú te paralizas, si tú te quedas quieto, todos tus objetivos, tus anhelos, todos tus problemas no se van a conseguir ni se van a solucionar. Bienvenido a esta nueva lección en la que vamos a hablar de algo muy importante que detiene a la gran mayoría de personas a salir de su zona de confort y a conseguir logros superiores en su vida. Es algo que todo el mundo padece de ello, pero que cuando te vuelves consciente de esto, realmente empiezas a tomar acción y hacer que las cosas ocurran en tu vida. Y este tema del que vamos a hablar hoy son los miedos. Sí, el miedo. El famoso miedo que nos impide lograr todo lo que queremos en nuestra vida. Uno de mis mentores me dijo una vez, mira Fernando, el 95% de los miedos son la imaginación negativa. Son supuestos pensamientos que tú procesas en el futuro sobre cosas que van a ocurrir o pueden ocurrir, o quizás cosas que tú estés imaginando que están ocurriendo en el momento presente, o quizás cosas incluso del pasado que tú traes al momento presente y te generan la emoción del miedo. Es una emoción totalmente paralizante que debilita tu sistema inmune y que te tienes que hacer consciente de él. Todos sufrimos miedo, solo que hay personas que saben gestionarlo y hay otras personas que se dejan inundar por él y se quedan totalmente paralizadas. Y lo último que queremos del miedo es que nos paralice, porque si tú te paralizas, si tú te quedas quieto, todos tus objetivos, tus anhelos, todos tus problemas no se van a conseguir ni se van a solucionar. Así que vamos a ver una diapositiva acerca del miedo, en la cual vamos a desgranarlo un poquito más para poder entenderlo. Y dice lo siguiente, dice que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, ¿vale? Es una emoción. Recordar que las emociones nacen de los pensamientos. Es una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Atención aquí. Puede ser real o puede ser supuesto, imaginario, como el 95% de las veces. Presente, futuro o incluso pasado. Ok, continuamos. La pregunta que te tienes que hacer siempre que tengas miedo es la siguiente. ¿Es real el miedo que tengo o es una imposición de mi mente para controlarme e impedirme salir de la zona de confort? Porque la mente, una de las mayores estrategias que tiene para que tú no avances en la vida, es decir, no salgas de la zona de confort a lo desconocido, donde no puede garantizarte la supervivencia, es utilizar el miedo. Entonces, tienes que saber desde hoy mismo que el 95% de tus miedos, y si no analiza tu vida en el pasado, nunca se cumplen. Y sin embargo, nos destrozan todos nuestros sueños. El miedo es la imaginación negativa el 95% de las veces y la mejor manera de vencer el miedo es experimentarlo completamente. Cuando tú haces algo que te da miedo, te das cuenta de que es un miedo ilusorio y de que si hay muchas personas que ya han enfrentado ese miedo y no se han muerto y han conseguido grandes logros, precisamente es porque han superado sus miedos, es decir, han atravesado el umbral de la incertidumbre sabiendo que el miedo no es real y lo han experimentado completamente y una vez que lo han superado se han transformado, como vas a hacer tú, haciendo lo que te da miedo. Si tú haces algo que te da miedo y lo superas, lo primero te vas a dar cuenta de que el miedo no es para tanto, de que no era para tanto. Es un monstruo que tienes en tu mente y te está paralizando. Pero cuando tú lo enfrentas, te das cuenta de que no es para tanto. Y ahora vamos a ver estrategias, dos estrategias para poder superar el miedo y enfrentarte a lo que, a tus deudas, a tus demonios, a tus problemas, enfrentarte a ello, solucionarlo, experimentando el miedo completamente y saliendo una versión renovada de ti, una versión 2.0 y una versión con muchísimo más crecimiento personal. Por eso el miedo es una gran herramienta de transformación y de crecimiento personal, porque cuando tú haces algo que te da miedo y lo superas, ya no vuelves a ser la misma persona.
Piensa eso cuando tengas algo que te dé miedo delante. Piensa que si lo superas y lo enfrentas, vas a ser una persona muchísimo más competitiva, con muchísima más confianza y con muchísima más autoestima. Por eso es importante entender los mecanismos que utilizamos los seres humanos ante el miedo. Cuando se da el miedo en tu vida, hay tres opciones realmente de reacción ante el miedo. La primera es huir. Es lo que hace la mayoría de la gente o gran parte de las personas. Huyen del miedo, no se enfrentan a él y sus problemas siguen estando ahí. Huimos de las deudas, huimos de los problemas de salud en vez de atajarlos. Uno de mis grandes problemas, por ejemplo, era el miedo al dentista. Yo tenía mucho miedo al dentista. De pequeño veía la luz blanca del dentista y me asustaba muchísimo cuando escuchaba la máquina, esa máquina, ¿no? Que tiene ese sonido tan estridente que hace algo así como "ii". Ese sonido realmente me daba pánico, era miedo. Yo salía corriendo hasta que el dolor de no ir al dentista era mayor que ir al dentista. Y esa es una gran estrategia que ahora vamos a pasar a comentar. Tienes que asociar muchísimo dolor al hecho de no hacer lo que te da miedo. Porque si te duele más no hacerlo que hacerlo, aunque tengas miedo, lo vas a hacer y te vas a transformar. Otra de las reacciones que podemos tener, paralizarnos. Nos quedamos quietos, mejor no hacemos nada y nos paralizamos. Y la tercera opción que tenemos es atacar, enfrentarse al miedo y avanzar en nuestra vida. Antiguamente, cuando éramos neandertales, cuando estábamos en tribus, y teníamos un león delante o un tigre dientes de sable, de estos animales prehistóricos que había, normalmente lo que hacíamos era huir o atacar. En raras ocasiones nos paralizábamos, ¿no? Porque nos podía comer ese animal. Entonces huíamos y si ya nos veíamos acorralados, atacábamos, o si éramos un grupo grande, atacábamos todos, ¿no? Pero hoy en día ya no hay tigres dientes de sable. Ya no tienes que tener miedo de enfrentar esas cosas que te parecen castillos y gigantes, pero que luego cuando enfrentes te vas a dar cuenta de que no son para tanto. Entonces, la mejor manera de vencer el miedo es experimentarlo completamente y afrontarlo entendiendo que la vida es un juego ofensivo, no defensivo. Si tú huyes de tu miedo, siempre va a permanecer ahí. Lo vas a arrastrar durante toda tu vida y es más, si tienes hijos, se lo transmitirás a tus hijos y heredarán tu miedo hasta que alguien en tu árbol genealógico lo enfrente, lo supere y entonces transforme toda su vida y la que vienen detrás. Está demostrado además que la mejor defensa es un buen ataque y quiero que entiendas que la gente exitosa sabe esto y todos ellos tenían miedo, todos, Tony Robbins, los grandes que conocemos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, todos tenían miedo de no ser suficientes, de no hacerlo bien, de lo que fuera, cualquier miedo que tengas, pero lo enfrentaron. Lo enfrentaron, lo superaron y su vida se transformó para siempre. Se transformó para siempre porque cuando tú te acostumbras a afrontar lo que te da miedo en la vida, primero que solucionas tus problemas y segundo que ya no te da tanto miedo a la próxima vez que te tengas que enfrentar a un miedo, porque ya superaste un miedo anterior, tienes más confianza y ahora superar el siguiente miedo es más fácil. Así que tiene que llegar un momento en tu vida, probablemente cuando toques fondo o estés harto de estar harto y cansado de sufrir, en el que enfrentes lo que te da miedo y hagas lo que sabes que tienes que hacer, ataques de una vez por todas, entiendas que el miedo principalmente es ilusorio y que cuando te enfrentes a ello y lo superes, te vas a transformar para siempre. Así que te voy a dejar ahora 5 claves para afrontar el miedo. La primera de todas es deja de huir. Deja ya de huir, enfréntalo. Enfréntalo, pero desde la aceptación. No lo niegues, no digas, no, yo no tengo miedo a nada, porque estarías mintiendo. Todos tenemos miedo, sobre todo el miedo a la muerte, que es el mayor miedo para los seres humanos. Luego, cuando aumentes tu nivel de conciencia, comprenderás la muerte simplemente como un punto y aparte y no como un final, porque somos al final energía eterna y aunque nadie sabe lo que hay después de la muerte, el alma, dicho por maestros espirituales y por gente que realmente ha estado muerta y luego ha vuelto a la vida, ha estado muerta durante 5 minutos, 10 minutos y luego ha vuelto y ha contado sus experiencias y ha visto que después parece como que hay algo más, ¿no? Que no se acaba todo en la muerte. El problema es que tenemos
apego. Tenemos apego a las cosas que nos pueden quitar, tenemos apego a la vida, tenemos apego a nuestro propio personaje ilusorio, a nuestro ego, y no queremos morir, no queremos soltar todas nuestras pertenencias, pero a medida que vayas trabajando en el crecimiento personal te vas a ir desapegando cada vez más y no te va a importar tomar acción a pesar del miedo, porque ¿qué tenemos que perder, chicos? Estamos en un viaje, todos tenemos un tiempo limitado y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, no luches contra él, ríndete y avanza con miedo. Tienes que avanzar con miedo. Tienes que entender que todas las personas que han triunfado, todas las personas que han conseguido cosas, tenían miedo, pero avanzaron a pesar del miedo. Y al final lo normalizas, incluso lo utilizas a tu favor, porque el miedo puede jugar a tu favor. El miedo te hace estar alerta, mantenerte enfocado, no despistarte. Y cuando, por ejemplo, estás haciendo la comida y hay fuego o hay elementos que pueden causarte daño, tú estás más atento por ese miedo a que pase algo. Cuando vas conduciendo, el miedo te ayuda a estar más atento y a estar más alerta, incluso a ser más efectivo, porque no te desconcentras, te hace estar totalmente concentrado. Entonces tienes que hacerte amigo del miedo, adquirir una nueva relación con él y pensar que es una oportunidad de la vida para crecer. Cuando tú tengas un miedo delante, cuando haya algo que te dé miedo, es por ahí. Ese es el camino del crecimiento personal. Desapegarte de ti mismo, desapegarte de tus resultados y enfrentar lo que te da miedo, entendiéndolo como una oportunidad de crecimiento. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver un par de estrategias para poder vencer el miedo. Y la primera estrategia que quiero que comprendas es que los seres humanos funcionamos principalmente con una neuroasociación de placer y dolor. Es decir, los seres humanos nos alejamos instintivamente del dolor y nos acercamos al placer. Es más importante para nosotros alejarnos del dolor que sentir placer. Entonces, cuando tú no enfrentas algo que te dé miedo, momentáneamente sientes una sensación de placer, pero el dolor se va acrecentando porque no estás solucionando el problema que tienes ni estás avanzando en tu vida, superando eso que te da miedo. Con lo cual, el dolor cada vez se va haciendo más y más grande, más y más grande. Y cuando ya te ha dolido lo suficiente, cuando ya te duele mucho y ya has tocado fondo, mi consejo es que reacciones antes de tocar fondo porque luego es muy doloroso. Automáticamente vas a tomar acción a pesar del miedo porque el dolor ya es muy grande. Y aunque esa sensación de placer, de no enfrentar lo que te da miedo, también está ahí, el dolor de no enfrentarlo es mayor. Entonces, cuando el dolor supera al placer que te da no hacer eso que te da miedo, vas a tomar acción sí o sí. Y si no lo haces tú, la vida te va a obligar. Entonces, ¿cómo podemos superar el miedo y tener alguna herramienta que a nosotros nos impulse y nos ayude y nos empuje a tomar acción sin la necesidad de tocar fondo y estar totalmente destrozados y que ya no nos quede otra opción que enfrentar ese miedo, ¿no? Pues mira, quiero que te imagines dos edificios, vamos a hacerlo bien. Aquí hay dos edificios y tú estás arriba de este edificio. Tú estás aquí. Este es un edificio, aquí hay otro edificio. Vale, ok. Entonces, entre este edificio y este hay una tabla que mide 10 centímetros, vamos a poner 15 centímetros de ancho y 10 metros de largo. ¿Ok? Es una tabla fina y separa los dos edificios y hay una altura de 25 metros al suelo. O sea que una caída podría ser catastrófica para ti. Ok. Quiero que te imagines que yo ahora te digo que tú pases por esta tabla y cruces al otro edificio. ¿Qué sientes ahora? En ese momento vas a sentir miedo. ¿Miedo a qué? A caerte y reventarte contra el suelo. Entonces, lo más probable es que, aunque yo te diga que tú aquí vas a ganar más dinero, vas a tener mejores relaciones y vas a tener más salud, igualmente no pases aquí, porque el miedo a caerte es mayor
que conseguir más dinero, mejores relaciones y mejor salud. Entonces te vas a quedar en la zona de confort, porque no te duele lo suficiente como para arriesgarte a pasar esa tabla, a pesar del miedo. Pero ¿qué tal que yo te dijera ahora que en este edificio está tu familia y están tus hijos? Imagínate que tienes, si no tienes hijos, imagínate que tienes hijos y aquí en este edificio está tu madre, está tu padre, están tus hermanos y están todos los seres queridos a los que tú quieres. ¿Y qué pasaría si yo ahora te digo que si no cruzas por la tabla, tu familia y tus hijos van a morir? Van a morir de hambre. O les van a secuestrar y les van a torturar. ¿Qué pasaría si tú supieras eso? ¿Cruzarías ahora la tabla? A pesar del miedo, cruzarías la tabla. Por ellos la cruzarías. Porque tienes un porqué más grande que tu propio miedo. Y esta es la clave. Tienes que buscar un por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Eso que te da miedo, si quieres abrir un negocio, si quieres, no lo sé, dejar una adicción, si quieres, tienes que buscar un porqué tan grande que supere tu sensación de miedo. Que aunque tengas miedo, por ellos lo haces. Por ellos lo haces. O imagínate en mi caso que yo tenía miedo al dentista. ¿Sabes lo que pensaba? ¿Sabes lo que neuroasociaba? Asociaba tanto dolor al hecho de no ir al dentista que pensaba que se me iban a caer todos los dientes. De hecho, si no vas al dentista y te cuidas, se te van a acabar cayendo todos los dientes y que no iba a poder tener una pareja en mi vida, que no iba a poder crear una familia, que todo el mundo se iba a reír de mí. Y eso me dolía tanto, esa neuroasociación, que a pesar de que me daba miedo, fui. Porque me daba más miedo que mis dientes se cayeran y no poder relacionarme con nadie ni poder hacer nada en mi vida. Y entonces lo superé. Tenía un porqué grande. Busca un motivo y asocia dolor al hecho de no hacer lo que te da miedo. Asocia mucho dolor porque tu mente te va a llevar a hacerlo aunque te dé miedo. Porque le duele más. Entonces el truco está en asociar dolor al hecho de no hacer algo y buscar un porqué lo suficientemente grande para que tomes acción a pesar del miedo. O imagínate que tu edificio se está quemando. Tu edificio está ardiendo y se está quemando y si tú no cruzas la tabla, te vas a morir. ¿Cruzarías la tabla? Por supuesto. Porque la única opción que tendrías de vivir es cruzar la tabla, aunque fuera colgado de la tabla, pero lo ibas a hacer. Con lo cual, resumiendo, si tú no solucionas tus problemas, tus deudas, si tú no avanzas económicamente en tu vida hacia adelante, si tú no sales de la zona de confort y vences tus miedos, tu edificio se va a quemar. Se va a quemar. Y estos miedos, el 95% son ilusorios. Así que enfréntalo, busca un porqué grande, tu familia, tu futuro, tu salvación, para que ese porqué, asociando también dolor al hecho de no hacerlo, te haga enfrentar el miedo a pesar de estar paralizado o llevar los últimos años huyendo del miedo. Enfréntalo, la vida es un juego ofensivo, el 95% de los miedos son ilusorios. Si es un miedo real, ok, me paralizo y quizás huyo, pero date cuenta que la mayoría de miedos son de tu mente, vienen del futuro, imaginario, vienen del pasado. Enfréntalo, busca un porqué grande y haz de una vez que las cosas ocurran. Te veo en el siguiente vídeo. Yeah.